Dios le bendiga en este nuevo día. Es una bendición más el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas capítulo 17, verso 11 al 19, el evangelista va a decir así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Verso 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y concluye diciendo este verso 19: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es un acontecimiento que ocurrió en la vida de 10 hombres que estaban aislados en un lugar por ser leprosos. En la antigüedad, los leprosos eran personas que estaban con una enfermedad en la piel, pero esas personas vivían en un lugar aislado de la gente de la ciudad. Y estas personas eran prácticamente ya repudiados, marginados por el solo hecho de ser leprosos. Y estas personas se les habían colocado o tenían una campanita en el cuello para que la gente pueda escuchar si ellos estaban cerca de ellos. Por eso es que estas personas vivían en un lugar muy especial solamente para leprosos. Ya de seguro ustedes pueden conocer la historia de estos 10 leprosos. Pero hoy día vamos a aprender sobre la gratitud que debemos de tener hacia Dios. Y muchas veces hay ingratitud de parte de la gente, que cuando recibe algo de parte de Dios, después se olvida. Vemos aquí en este acontecimiento cuando Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y esta era una gran oportunidad para estos hombres que estaban aislados porque eran leprosos. De seguro estas personas habían escuchado de Jesús, de los milagros que hacía Jesús, y es por eso que estaban esperando una oportunidad para poder ser sanados por el Maestro. Y muchas veces nosotros también estamos esperando una oportunidad para poder ser sanados por el Señor. La palabra de Dios dice que le salieron al encuentro. ¿Quiénes le salieron al encuentro? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Obviamente que estaban de lejos, solamente tenían que guardar su distancia estas personas. Y a una sola voz ellos dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Imagínense ustedes escuchar a una sola voz y gritando, diciendo: Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Obviamente que Dios siempre va a escuchar nuestras peticiones cuando pedimos con clamor, cuando pedimos muchas veces unidos en una sola voz, pidiendo algo a beneficio para nosotros. Pero aquí vemos que estas personas, sabiendo que Jesús está pasando por ahí, lo vieron y dijeron de muy lejos, gritando: Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. La palabra de Dios dice: cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lo primero que Jesús dice, no le dijo: vengan para aquí, yo los voy a tocar. No, él lo dijo con una sola palabra: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué tenían que ir a donde los sacerdotes?
porque eran las únicas personas que daban constancia que estas personas ya eran sanadas, eran limpios. Estas personas, podríamos decir, que daban un certificado que ya estaban bien de salud. Los sacerdotes eran los únicos que tenían esa autoridad de poder dar constancia que las personas enfermas de lepra ya eran sanados. Y la palabra de Dios dice, mientras iban, fueron limpiados. Imagínense, estas personas cuando escucharon la voz del Señor, id y mostraos a los sacerdotes. Y estos, mientras iban caminando, dice la palabra del Señor, mientras que iban, fueron limpiados. Su piel ya no era esa piel de un leproso, se estaba convirtiendo en una nueva piel. Prácticamente estas personas estaban naciendo de nuevo. Pero la palabra de Dios dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mientras estos 10 iban donde los sacerdotes para que den el visto bueno, podríamos decir así, uno de ellos dijo, no, tengo que ir al quien me dio sanidad. Este hombre dice que regresó glorificando a Dios a gran voz. Muchas veces podríamos nosotros pedir tantas cosas al Señor y Dios nos concede quizás la salud, la sanidad. Pero agradecemos siempre a las personas que nos ayudaron, a los doctores, pero menos al quien un día le pedimos ayuda, a Dios. Quizás a Dios le ponemos en último lugar. Vamos donde las personas que nos ayudaron, vamos donde los doctores que quizás ellos hicieron lo posible para poder darnos esa salud con los medicamentos que ellos nos dieron o nos recetaron. Lo primero que hacemos es, gracias doctor, si no fuera por usted, ¿dónde estaría yo? De ahí vamos donde la persona, gracias amigo, compadre, vecino, hermano, porque tú me has ayudado para los gastos de mi medicamento. Cuando tendríamos que primeramente ir y tomar esta actitud de este leproso, dice que este hombre volvió glorificando a Dios en gran voz. Y no solamente la palabra de Dios dice, fue glorificando a Dios en gran voz, sino dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y esta persona era samaritana. Quizás algunos de ustedes saben, estos samaritanos eran personas odiadas por los judíos. Era una mezcla de razas, por eso eran odiados, repudiados estos samaritanos. No nos olvidemos que también una vez, cuando una persona fue golpeada, fue casi dejado muerto, varias personas religiosas pasaron por su lado y no hicieron nada por ayudarle. Pero solamente uno se acercó a él, lo llevó a un lugar para que puedan curar sus heridas, y este era samaritano. La importancia de poder ser agradecidos con Dios. Esta persona que regresó reconoció que la sanidad viene de Dios, glorificando al Señor en gran voz. No solamente eso, sino que se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias a Dios. A quien debemos nosotros de postrarnos es a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, no a los hombres, no a otras cosas creadas por manos de hombres. Este hombre estaba mostrando su gratitud hacia Dios. No se estaba olvidando que ellos habían pedido misericordia a Dios y Jesús los escuchó. Mientras los 9 que iban donde los sacerdotes, este hombre recapacitó y dijo, no, yo voy al que me dio sanidad. Quizás yo vaya donde los sacerdotes para que verifique mi sanación, pero primeramente tengo que dar gracias a Dios por lo que me ha sanado. Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están esos 9? Jesús, en una interrogante, dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero que era samaritano. No solamente este hombre
había recibido la sanidad de parte de Dios, sino que le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre que había sido sanado también fue salvado. Porque muchas personas hoy en día pueden pedir misericordia, pueden pedir ayuda y pueden obtener quizás la salud, pero no son salvados. Pero este hombre, volviéndose a Dios, reconociendo que Dios es el único quien puede sanar y salvar, fue donde él, postrándose y dándole gracias a Dios. Y Jesús le dio la sanidad completa, no solamente para su cuerpo físico, sino para su alma. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esos 9 leprosos perdieron esta oportunidad de poder ser salvados. Pueden haber obtenido la sanación de su cuerpo físico, pero perdieron esta gran bendición de poder ser salvados. ¿Qué nos enseña este relato bíblico? ¿Qué enseñanza podemos sacar de aquí? Que muchas veces nosotros pedimos muchas cosas a Dios y nunca nos acercamos a poder agradecerle a Dios. Nos olvidamos que lo que tenemos, aún la vida, aún la salud, aún los alimentos, nunca le agradecemos desde muy temprano. Muchas personas cuando van a comer los alimentos en su mesa, nunca se acercan a Dios y le dicen: Señor, gracias por los alimentos. No son agradecidos. De frente sirven la comida y están comiendo. No son agradecidos con Dios. Aun cuando se levantan de frente. Lo primero que hacen, ¿qué cosa es? Su prioridad para ellos: tomar desayuno sin agradecerle a Dios. Porque muchas veces hay personas así. Somos muy desagradecidos. En vez de decirle: Señor, gracias por este nuevo día que tú nos estás dando. Señor, gracias por este año que tú me estás dando. Gracias por este día, Señor, que tú me das. Gracias por la vida de mis padres. Gracias por el trabajo que tengo, Señor. Porque todo lo que viene o lo que yo tengo, viene de ti, Señor. Por eso yo te agradezco. El mundo vive así, apartado y separado de Dios. Tantas veces le piden llorando a Dios muchas cosas. Cuando lo obtienen, se olvidan de Dios, como estos 9 leprosos que se fueron donde los sacerdotes. El mundo hace lo mismo. Se va a dar gracias a las personas, menos a Dios. Pero uno que recapacitó y se dio cuenta que cuando él pidió: Maestro, ten misericordia, él se estaba dirigiendo a Jesús. Como se había dirigido a Jesús, no solamente él, sino los 9, ¿qué tenía que hacer? Primeramente, obedecer a Jesús. Dijo: id y mostraos donde los sacerdotes. Pero mientras él iba, dice, iban siendo sanados uno por uno. Pero este recapacitó, dijo: no, antes de ir donde los sacerdotes, tengo que ir al que me dio la sanidad. Y este hombre fue glorificando a Dios en gran voz. Y no solamente eso, dice que se postró rostro a tierra, dándole gracias a Dios. Esa debe ser la actitud de gratitud hacia Dios. No ser personas desagradecidas. Ya está acabando este año. Tenemos mucho que agradecerle a Dios. Aún estemos con una enfermedad, aún estemos nosotros sin trabajo, aún quizás los médicos no nos han dado una opción de vida, o días de vida, o años de vida, sino nos han puesto un límite. Pero aún debemos de ser agradecidos para Dios hasta el último aliento de vida. Ser agradecidos con Dios. Porque nuestra vida depende de Dios. Somos creación de Dios. También somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Así como este leproso. ¿Dónde fue? Donde Jesús. Dios está esperando que tú puedas venir a Él. No solamente venir a Él,
sino reconociendo tu vida cómo está en este momento. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra necesidad por Dios y reconozcamos que somos pecadores. Y Dios te va a perdonar. No solamente Dios te va a perdonar, sino va a salvar tu alma de la muerte eterna. Muchas veces estas palabras que son bíblicas son obviadas o rechazadas por las personas y quieren seguir viviendo su vida como lo están viviendo ahorita. Dicen creer en Dios, pero no leen la palabra de Dios. Dicen tener fe en Dios, pero no le obedecen. Dios quiere que le conozcan a Él a través de su palabra. Dios quiere que nos acerquemos siempre a Él y ser agradecidos a Él. Esta es una oportunidad para que tú te puedas acercar a Dios y decirle: Señor, perdóname, porque muchas veces he sido desagradecido contigo, Señor. Muchas cosas he recibido de ti. Tengo el trabajo, tengo mi familia, tengo un sueldo, tengo un lugar donde dormir. Señor, yo te doy gracias a ti porque de ti proviene todo. Por eso me acerco a ti, reconociendo mi ingratitud, Señor. Quiero ser agradecido contigo, Padre. Quiero reconocerte a ti como mi único Salvador y mi único Señor de mi vida. Y Dios va a tener misericordia de tu vida, te va a perdonar y vas a ser bendecido por Dios. Pero si tú dices: si yo no tengo trabajo, no tengo una casa, ¿por qué voy a ser agradecido por Dios si no tengo nada? Pero estás con vida y es motivo para darle gracias a Dios. Si tú eres agradecido para con Dios, Dios va a bendecir tu vida. Ejercitemos la gratitud hacia Dios y así vamos a poder ser agradecidos con las personas que nos rodean. Porque muchas veces también somos desagradecidos con los amigos, con nuestros familiares. Nos ayudan, nos hablan, nos animan, nos alientan. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ignoramos muchas veces sus mensajes, nos quedamos en silencio, no diciéndole gracias por tus palabras, gracias por el ánimo, gracias por la palabra. No, muestran una ingratitud. ¿Por qué? Porque no son agradecidos con Dios. Si no son agradecidos con Dios, menos van a ser con las personas que les rodean. Si yo amo a Dios, voy a amar a las personas que están a mi lado, a las personas que están en mi entorno. Seamos agradecidos terminando este año y empezando a ejercitar la gratitud hacia Dios. Y vas a ser bendecido por Él. Dios te bendiga.